Hoy estoy diagnosticada con endometriosis profunda y adenomiosis desde junio, 14 de junio de este año. Comencé con dolores físicos, en el sentido dolores como lumbares, de espalda, mucho dolor de vientre. Era un dolor que, claro, en un principio mis papás trataban de abordarlo con analgésicos, con cuidados. Tómate un tecito caliente, es normal, son unos días para descansar. Incluso era hasta normal faltar a clase en esos días, pero esto va a pasar. Mi nombre es Karen, tengo 25 años, vivo en Valdivia, soy de Valdivia y trabajo de administradora contable en un fondo de engorda de animales guayú. También soy dueña de una ferretería instalada también en el sector de Folilco, cerca de Valdivia. Y aparte también estudio, estudio contabilidad y también administro otro campo que es forestal que se llama Latin Forest. Mi nombre es Francisca Saavedra, tengo 27 años, soy mamá de dos niñas, principalmente una de 11 y una de 4. Soy contadora, trabajo independiente hace un añito. Estoy trabajando en la casa con las chiquillas, dándole prácticamente mi 80% del tiempo con ella, llevarla a sus actividades, estar con ella. Ese es mi foco principal. Soy Lorena Castillo, soy odontóloga. Muchos pasatiempos no tengo, pero me gusta todo lo que hago y en lo que trabajo. A ver, ¿qué más puede ser? Vivo sola hace harto tiempo, estuve en mi proyecto que espero retomar pronto de mi consulta dental. Trabajo en la coordinación de odontología de un hospital grande, si no el más grande de Chile. Y me gusta harto, como que soy bien tímida, callada y de pocos amigos, salgo poco, pero en general como bien detallista, me gusta ayudar, como, las pocas relaciones que tengo son buenas. Eso en general. Hola, yo soy María Pía Fernández, eh, tengo casi 42 años. Soy psicóloga de profesión y soy dueña y directora de un centro de salud mental que es Centro Integral Bienestar. Estoy gran parte del día trabajando en general porque, cuando uno tiene un emprendimiento uno trabaja harto. En cuanto a cosas que me gustan hacer, eh, estoy siempre muy metida en la música. eh, los perros me generan harto tiempo. Tengo dos perros bastante intensos. Pero sí disfruto mucho de ir a ver música, de estar en show, conciertos. La música funciona. Nuestra vida gira en torno a la música en general. Lectura y una de mis, no es un hobby, es un estilo de vida que yo ya llevo que sí, practico la brujería blanca. Leo tarot, limpieza y esas cosas, pero eso es como muy desde mi casa, de las puertas para adentro. No lo hago con los pacientes. Eh, no tengo hijos, así que aún tengo tiempo para estar con mi esposo en términos como personales y hacer cosas entre los dos. Soy Anaís Martínez, de nacionalidad venezolana, residenciada en Chile aproximadamente desde hace 8 años y actualmente trabajo en el área de coach vibracional, acompañando a mujeres con la condición de endometriosis y adenomiosis. Y en cuanto a empleos tradicional, he tenido la oportunidad de llegar a Centro Integral Bienestar. Sí, la primera menstruación fue cuando tenía 12 años. Fue súper inesperada, claramente, pero comencé inmediatamente con dolores. Comencé a preguntarle a mi mamá, a mis abuelas, por qué me dolían tanta la zona pélvica realmente. Mi mamá me comentaba que sus reglas
eran dolorosas y que ya con su primer hijo, que fui yo, eso se dio, ya. Entonces ocupábamos casi las mismas estrategias de ella. Ya, ojalá no mucho frío en ese tiempo, en ese periodo, antiinflamatorios, dieta que no fuese dieta liviana, que no provocara inflamación, como ese tipo de abordaje. El dolor siempre ha sido, principalmente era como algo que me punzaba y me quemaba por dentro, era un dolor súper como poco explicable, porque yo digo, no sé, como que no se compara con otro dolor. No es como que te quemaste y te duele la herida, sino que era como incluso pasarme la mano sobre la piel de la parte de la zona donde me dolía y era como, no sé, un dolor muy indescriptible que era como que me pasara un fuego, que algo me punzaba. Pero siempre me lo dije, no, me lo guardo, es dolor mío. Y así lo dejé mucho rato. Y me dijeron que lo más probable podía ser la menstruación que llegara, fue así, al día después empecé con la menstruación, pero alrededor del año después, desde los 13, la menstruación llegó con aún más dolor, ya tomaba alrededor de 6 pastillas de Preduar en el colegio, y fijo, cuando tenía clases tenía que faltar. Ya tenía licencias médicas por lo mismo, porque la menstruación me impedía caminar, me daba fiebre, mucho dolor de cabeza y menstruaba pero demasiada cantidad de sangre. Empecé a sentirlo desde el primer momento que me bajaba la menstruación a los 11 años, pero empeora cuando a los 15 años me hacen mi primera cirugía por apéndices, pero no sabía que posiblemente estaba ligado a una endometriosis. Inmediatamente me hizo una eco y vio que algo había en el ovario. Entonces me dijo, mira, Pía, la verdad que yo te recomiendo que te vayas a Santiago, yo no soy experto en el área, pero hay algo extraño, te recomiendo que te vayas a Santiago. Bueno, tú viniste a Santiago, así como busca a alguien en Santiago. Comenzamos a buscar ahora médico, obviamente medicina general y matrona, para ver por qué venía con tanto dolor. Nunca tuve un diagnóstico, siempre era infección urinaria. Entonces finalmente ya después, al pasar los años, obviamente mi familia se lo tomaba con un poco de humor. Como no tenía obviamente un diagnóstico, me empezaron a llamar María Dolores, pero finalmente yo sé que era porque en realidad nadie tenía un diagnóstico de qué es lo que me dolía, porque me dolía todo el cuerpo. Entonces les decía, no, es que ahí no me duele abajo. No, es que abajo no tienes nada, etcétera. Eso fue con la ecografía abdominal. Después fui a hacerme la transvaginal y salían en el útero pequeñas manchas negritas. Y la doctora me dijo, la tecnóloga que estaba en ese momento, me dijo, no, esto es como normal cuando ustedes usan té, porque yo actualmente estoy con la Mirena. Y después con estos exámenes fui al doctor que me los pidió y me dijo, no, esto es yo creo que es una endometriosis, yo no te lo puedo ver, te soy sincero, no he sabido del tema, me fue sincero y me dijo, anda a un especialista, qué sé yo. Entonces yo fui con el ginecólogo que me atendí de mis 2 niñas. Fue súper extraño porque de partida como que tampoco te explican qué es lo que realmente estaba pasando. Entonces como que, sí, tiene endometriosis, pero lo operamos y después tienes que embarazarte y así, no, y se pasa con el primer embarazo, se pasa, porque al final casi como que si lo tienes por parto natural, como que se pasaba la endometriosis. Y era como que no entiendo nada y me partía en mi cabeza, no quiero ser mamá, ¿verdad? Menos con la persona que estaba en ese tiempo también de pareja. Entonces no quiero hacerlo. Entonces como que de verdad no entendía nada. En términos de apoyo en esos tiempos familiares, bueno, mi mamá era como que como que al final también se le vinieron sus dolores, porque ella, como lo bien lo pasó muy mal en términos ginecológicos, como que al final se le vinieron sus dolores y bueno, pero en cuanto como a la pareja de ese tiempo tampoco no entendía ni nada, así como lo único fome que claro, como que estás
o sea, te llevan, te operan y te llevan a la sala de maternidad, pues entonces escucháis bebé, esto tiene que ver con la maternidad, uno no entiende nada, la chica que estaba al lado mío recién había tenido un aborto espontáneo, la chica lloraba, yo como comparto su dolor o con el mío, como que no entendía. Pero el tema es que a lo mejor en ese momento fue confuso, pero las consecuencias vinieron después. O sea, yo creo que hoy estoy viviendo los problemas, en mi actualidad estoy viviendo mis problemas emocionales a causa de la endometriosis. Devastador. Fue angustiante, fue una experiencia de mucha confusión y de mucho miedo. Miedo a pensar que podía convertirme en una carga para mi familia. Emocionalmente me movió mucho el hecho de pensar de que podía llegar a la posibilidad incluso de la maternidad o de continuar, porque aproximadamente a los 31 me hicieron una cirugía para finalmente extraer el ovario por el endometrioma. Y emocionalmente esto me llevó a una parada de me voy a morir. He visto el cambio físico en mi cuerpo, he visto cómo he tenido que dejar de hacer cosas por la enfermedad, cómo tener que incluirme al trabajo también de esta forma y cómo tener que explicarle a mi jefe que voy a tener días que no voy a poder asistir, cómo voy a tener días que voy a poder estar todo el día trabajando con él, cómo a mi familia también le tengo que decir, y bueno, ellos también tratan de informarse en qué sí, qué cosas no puedo comer, mis controles médicos que no pueden faltar. La endometriosis afecta en el dolor, en la rutina diaria, porque no sabes si un día vas a estar bien y al otro día vas a empezar con unos dolores que te tiren a la cama. Entonces es eso, el no saber cuándo te va a venir el dolor fuerte o cuándo vas a tener un dolor que sea más resistible. Cuando recibí el diagnóstico que endometrioma no es igual a que tienes endometriosis, no. Solamente los médicos cuando me diagnosticaron fue como que, a ver, la cirugía limpiamos hasta donde pudimos. ¿Quieres ser mamá? Para ese entonces yo no tenía planteado el tema de la maternidad, por lo tanto para mí no era una necesidad para seguir viviendo. Por lo tanto mi respuesta fue no, pero nunca hubo una derivación a especialistas de reproducción asistida para poder profundizar en la etapa de mi diagnóstico con endometriosis. Entonces, de primera instancia, no sentí contar con las herramientas ni la guía para yo poder llegar al caso de cómo estaba mi endometriosis. Yo ahora como que me encuentro en el lugar de informar. Me encanta que la gente entienda o la vea como el punto de vista que yo lo veo. Es difícil, sí, porque yo tengo la enfermedad, entonces esto es como estudiar de nuevo, porque yo mismo me voy estudiando me voy estudiando yo misma para saber de qué se trata la enfermedad y tratar de informarle al resto. Me encantaría sí que la gente sintiera la empatía, me encantaría que viera que no te traten tampoco como discapacitada, porque te pones en los dos extremos. En un extremo es como que la gente no tiene nada, pero tú estás tan mal porque tu enfermedad es por dentro, entonces claramente tengo días de que yo solamente quiero llorar o si no puedo ni siquiera caminar, entonces tengo que estar sentada, pero la gente te dice, me ha pasado, pero ¿cómo se va a sentar? O sea, si eres tan joven, pero tú no sabes lo que tengo por dentro, tú no sabes cuánto el dolor que hay, cuánto me pesa, cómo mis piernas me pesan, cómo se me hinchan. Bueno, se viene este proceso de que si voy a poder ser o no voy a poder ser, y no, tampoco es fácil. Sí, puede venir una donante, no se sabe si puede también sujetar el huevo, porque esa es otra etapa que es también bien compleja. Y ya después, bueno, tengo una mamá que tuvo una menopausia temprana, entonces tampoco sé si también me va a venir una menopausia temprana. Entonces, bueno, hay que ver cómo se quedan las cosas ahora como para seguir, pero por lo menos ya sé que puedo sobrellevar esto
como más firme, se podría decir, con los pies bien puestos en el suelo. Sentí como que había una manera ya de alinear todo lo que me estaba pasando. Que para mí era un síndrome, todo era, daba vueltas y me cuestionaba. Llegó un minuto en que no sabía a quién recurrir, ya, porque o sea, abordarlo desde la yoga, del reiki, de llenarte de información. Entonces ya saber que tiene un nombre tenía esa parte favorable. La endometriosis me enseñó a que hay que ponerse primero, antes que todo, porque el dejar pasar mucho tiempo con un dolor que tú sabes que no es normal, te va a significar que tu diagnóstico empeore o puede mantenerse, pero me ha significado que aprender a hacer las cosas, porque no me dejé estar mucho tiempo, podría haber sido un diagnóstico no tan poco esperanzador de solución. Así que la enseñanza es esa, o sea, no se dejen estar porque tú sientes un poquito de dolor y las mujeres sienten dolor en la menstruación. No es normal que un dolor te tire a la cama cuando menstruas. Eso no es normal. Es uno para tantas mujeres que tenemos la enfermedad ya que estamos como, entre comillas, olvidadas, yo creo. Contamos con una psicóloga para todas las mujeres también que las necesitamos. Kinesiólogas no tenemos. Hay una que es la que me atiendo, que es Andrés, se está especializando en como que está especializando recién en esta área para también poder acompañarnos, porque también entendió que muchas mujeres que necesitamos la ayuda finalmente de los especialistas y que sin ellos finalmente no podemos avanzar, porque igual de todas formas necesitamos de un especialista para saber llevar esta enfermedad. Necesitamos recursos, porque allá no hay las horas médicas, la hora de un ginecólogo o una matrona son muy escasas. Realmente yo creo que pueden encontrar una hora para la semana. Yo creo que eso, tanto como en Santiago, yo sé que no hay tantos especialistas aún, pero aún así hay más que en las zonas de región. En las zonas de región que también somos mujeres que necesitamos esa ayuda, que necesitamos también quizá optar por una salud más digna, una salud quizá en el hospital, porque los hospitales están mucho más lejos. Yo estoy a 1 hora y media del hospital de Valdivia y finalmente son gastos que tenemos que cubrir nosotras mismas, como que se ve. A ver, yo cuando vine para acá, estamos formando un círculo de mujeres con endometriosis y adenomiosis en Valdivia. Somos ya 9, esto incluye a la psicóloga. Quisimos hacer esto también para todas las mujeres que somos de la región y lo necesitamos una compañía. Entonces les pregunté qué esperaban, les comenté que iba a venir acá, que iba a contar mi historia y que ellas querían que yo también transmitiera un poco. Y creo que todas llegaron a un acuerdo, era en eso, como que no solamente la atención se concentra en Santiago, que hay más personas, mujeres en las regiones que necesitan ayuda, que la gente nos entienda, que no estamos locas realmente. Se callado. Como cállense. No, yo creo que es el mejor consejo que uno puede dar. No hablen más de lo normal, no hablen de lo que nos le están preguntando. Si no entienden, como yo digo, siempre es mejor quedar de tonto, porque no todas las preguntas son tontas. Es como, si usted no sabe, no opine. Si usted no sabe, no diga cosas porque duela al otro. Entonces mejor simplemente callar, decir, tuta, no sé cómo puedo ayudarte en tu dolor, pero te puedo escuchar. Y si no tienen ganas de escuchar, bueno, es media vuelta y no verla. Pero, porque al final igual es mucho daño esto de que como que sí estás trayendo lo que estás escuchando, pero no estás pescando. Pero eso, no opinen cuestiones. Así. Y en cuanto a la salud mental, ¿crees que hay como lugares donde poder
trabajar la dificultad del proceso de la endometriosis? ¿Crees que lo tuviste con algún profesional o de alguna manera? No, no hay prácticamente. Por eso yo creo que me he entusiasmado tanto una es resignificar mi dolor también, en apoyar a los otros. Hoy día hay muy pocos centros porque como no se entiende, y yo creo que si hay mujeres que sí padecen de endometriosis, que a lo mejor son psicólogas, no lo trabajan, no lo verbalizan. Entonces, que la invitación que hay, como chiquillas, si ustedes son psicólogas y sufrieron de endometriosis, bueno, atiendan mujeres con endometriosis. Pero lamentablemente tampoco te mandan al psicólogo, po. No, es muy rara vez que te digan, ¿sabes qué? Tenéis que tratarlo porque esto va a generar un dolor, esto va a generar... Bueno, se trabaja desde el duelo de partida, pero nadie te dice que también hay que trabajarlo desde el duelo. Y entonces no te mandan, entonces como que tampoco existen lugares que tú digas, ya, ok, aquí me van a comprender. Entonces es muy difícil también trabajar en alguien, o sea, hay psicólogos muy empáticos, nada que decir, siempre y cuando tengan la formación, es lo mismo que los médicos, los radiólogos, ojalá tengan la formación cuando te escriban un informe o te den un diagnóstico, sepan de lo que es, porque si no te escriben cualquier cabeza de pescado. Entonces también sería bueno que tampoco sean como con cualquier profesional, porque si es poco empático, hombre o mujer, no va a entender de lo que se está pasando y hasta pueden haber a lo mejor comentarios no a gusto por lo mismo. Entonces, lamentablemente, claro, no hay. Aquí estamos haciendo una apertura para poder hacerlo. Hay personas que sí sabemos, que sabemos de lo que se trata. Y bueno, ojalá que sea como tengamos ojalá toda la disposición posible para poder seguir ayudando o poder ayudar de verdad y que otros se sumen. Un mensaje para todas aquellas mujeres que recién están enfrentándose a la realidad de lo que es tener un diagnóstico de endometriosis, es que no están solas, que habemos toda una comunidad de mujeres que estamos haciendo el camino, que hemos atravesado por el mismo momento en el que ustedes también se encuentran en este minuto, y que conseguir o buscar el apoyo, la educación, tanto para ustedes mismas como para su entorno, en este caso con su familia, es muy fundamental, porque es lo que las va a ayudar a adquirir un estilo de vida totalmente diferente con endometriosis, porque la idea es seguir avanzando con lo que tenemos, con lo que podemos. Y para aquellas personas que no padecen la condición, pero que de alguna u otra manera están relacionadas con la misma, es que les hago un llamado a ver con amor. Porque en la vida, cuando tú cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Ese sería mi mensaje. Mi mensaje principal, creo que en todo el proceso que yo he vivido, que no es menor, ya 30 años y algo de endometriosis, es ojalá poder respetar lo que siente otra persona, ¿ya? Ser respetuoso, ser amables ante cualquier tipo de enfermedad o dolor, ¿ya? Porque hay dolores tal vez que no están asociados a una enfermedad, dolores del alma, y es lo más importante para poder sobrellevar una situación tan difícil como es la endometriosis, para poder dar apoyo y para no pasar de largo, no hacer la mirada ancha frente al dolor que conlleva tener un familiar que sufre, que no exista más Valentina Ortega, que vean todo negro, nublado, y que no les haga sentido que la sociedad no te está brindando el apoyo necesario. A veces solo un gesto, solo escuchar, puede ayudar muchísimo. El mensaje principalmente es que no se dejen estar, o sea,
es mamá, en mi caso soy mamá y te preocupáis mucho de la rutina de los niños, de que estén bien y todo, pero no nos dejemos estar en la rutina. El dolor nunca es normal y si son dolores fuertes, si son dolores que te tiran a la cama, no es normal. Hay que hacerse ver y buscar todas las instancias y los lugares en donde te informen bien. No te quedes con el doctor que uno cree que sabe un poco más, va a ser el correcto. Quedarse donde te sientas acompañada y sin miedo, porque en el futuro yo sé que esto va a ser una enfermedad con solución más rápida, más práctica y más acompañadora con la mujer. Sí, eso es a lo que se tiene que llegar, porque no puede ser que una enfermedad que sea específica de la mujer no tenga la importancia que debiese tener, que no nos sintamos acompañadas, que un doctor en el consultorio no sea capaz de informarte a qué es lo que te está pasando, de darte un diagnóstico y no explicártelo, porque el diagnóstico viene en el examen, pero que no te lo sepan explicar es súper frustrante, porque te toca aprender todo sola. Entonces en el futuro yo quiero que las mujeres tengamos la libertad de poder ir al lugar donde nos van a explicar, donde nos van a acompañar y donde nos van a guiar por el camino que tenemos que tomar para que la endometriosis no sea un miedo y sea algo con lo que podamos estar más tranquilos. Mi nombre es Hugo Sobarzo, soy ginecólogo, obstetra, titulado en la Universidad de Chile, medicina de la Universidad de Chile, ginecología obstetricia de la Universidad de Chile y después la subespecialidad de medicina reproductiva y fertilidad en la Universidad de Chile también. Ya, los 12 años en la Universidad de Chile. ¿Cómo llegué a dedicarme de manera muy importante a la endometriosis? Bueno, fue principalmente en la subespecialidad. No en la carrera de ginecología, porque era bastante infrecuente ver pacientes con endometriosis, no porque no hubiera pacientes, sino que era raro el diagnóstico. Era muy encima, el diagnóstico se hacía en el momento de la cirugía. ¿Y por qué llegué a la endometriosis? Primero porque la mitad de las pacientes que consultan por infertilidad tienen endometriosis. Que es un dato muy importante, y además se me dio con facilidad la cirugía. Entonces, cuando estaba en la beca de medicina reproductiva, me dejaron a cargo la unidad de cirugía en la universidad. Así que, y de ahí me iban todas las pacientes con endometriosis de a poco, y ahí fui entrenando las habilidades, aprendiendo, y eso me marcó. Entonces, inicialmente yo empecé tratando a los pacientes con dolor. Hice una técnica que se llama neurectomía persal, que corta los nervios a nivel del plexo sacro, que está ahí a nivel de la columna, para los pacientes con dolor. Y ahí a veces se me olvida que hice eso, harto. Y la verdad es que andaba bastante bien porque se seleccionaban bien las pacientes. No se ha hecho más trabajo que yo sepa con respecto a esa técnica quirúrgica, y fue bastante bueno en mi aprendizaje, en el resultado de los pacientes, y de ahí ya empecé con la endometriosis, y hubo harta gente que me ayudó en el desarrollo de la técnica quirúrgica en endometriosis, sobre todo en la endometriosis severa, profunda, compromiso multiórgano. Soy Mayla Paz Vergara. Primero soy mujer, mamá de la Flo, soy matrona de profesión y egresada hace bastantes años de la Universidad de Santiago de Chile. Yo creo que llegar a especializarme dentro de la matronería en el acompañamiento en fertilidad, medicina reproductiva y endometriosis fue parte como de un camino. Saliendo de la universidad, yo creo que fueron temas que ni siquiera los escuché dentro de la formación convencional, y desde ahí fueron apareciendo dentro de los trabajos que fui realizando como matrona, específicamente cuando estuve un tiempo trabajando en el área comercial de laboratorios farmacéuticos. Llegué a conocer todo este mundo, y creo que al conocer a los profesionales especialistas en el área entendí
y comprendí de estas como enfermedades o patologías dentro de la como salud reproductiva de las mujeres que, como te digo, ni siquiera se nombraban ni se mencionaban. Y eso mismo yo creo que fue lo que me llevó a adentrarme, a conocer más, a especializarme en el área y a enfocarlo también desde otra mirada, entendiendo que no se puede mirar solo desde lo reproductivo ginecológico, sino que son enfermedades que son integrales, que son sistémicas, por lo tanto el abordaje también debe ser desde ahí. Así que eso creo que fue como mi gran motivación, más allá obviamente de temas personales que también me tocó vivir dentro de esta área, y eso hace que como que me sienta muy comprometida con estos acompañamientos y con las personas que obviamente transitan estos diagnósticos. Mi nombre es Nicole Cassis, soy nutricionista y la verdad es que cuando yo partí estudiando nutrición no estaba dentro de mi radar dedicarme a la mujer. Eso se dio con el tiempo, conociendo la importancia que tiene la nutrición en la salud femenina. Y eso fue porque yo tengo adenomiosis y empecé a estudiar adenomiosis, también endometriosis, y cuando llegué a trabajar a MEDS, el doctor Sobino me invitó como a participar, ¿cierto?, de este grupo de personas que atienden a pacientes con endometriosis, y obviamente profundicé mucho más los conocimientos y fue una cosa como de la vida. Pero cuando me titulé jamás pensé, o sea, no está dentro de las áreas de expertise de una nutricionista como dedicarse a la mujer. Se diría en otras áreas, como más cerradas, pero de la mujer, ahora recién se está hablando como de la importancia de la nutrición en el ciclo de la mujer. Mira, la endometriosis, principalmente ellas son hermanas. Son hermanas. La endometriosis se define clásicamente como la presencia del tejido endometrial, el tejido que está dentro del útero, fuera del útero. Es una enfermedad enigmática, crónica, recurrente, inflamatoria, que afecta al 10% de la población femenina en edad fértil. Los síntomas varían de paciente a paciente. Con las pacientes que presentan es variable. Es el problema que tiene la endometriosis, que es variable. Una paciente que tenga una endometriosis que sea muy pequeña, por decirlo así, esa paciente puede ir a urgencias cuando ovula, cuando menstrua, desde pequeña, falta el colegio, falta el instituto, universidad, trabajo. Entonces eso es lo llamativo. Entonces la paciente le hace una ecografía, como la gente no sabe, la paciente dice que no tiene nada y que tiene otros problemas no físicos. Y así como al revés, la endometriosis severa y compromete órganos que ponen en peligro su vida, la paciente 5% no tiene síntomas. Entonces es un espectro de síntomas, de condiciones que hace que esta enfermedad sea difícil de diagnosticar. Para nosotros, cuando ya uno ya es experto en el tema, si tú sacas la cuenta de que una paciente, de 10 pacientes que tienen dolor severo durante la menstruación, 8 tienen endometriosis, y de que las que consultan por infertilidad, cuando uno es reproductólogo, la mitad tiene endometriosis, uno dice ya es fácil el diagnóstico. Cuando uno sabe, ya es fácil. Debo decir también que cuando hice la beca de ginecología obstetricia, me acuerdo que era una clase de endometriosis. Estoy hablando ya hace mucho rato, ya estoy hablando hace 29, 28, 30 años. Pero era una clase, no me acuerdo qué eso. Entonces, cuando la endometriosis debe ser una unidad completa dentro de la formación de ginecología. En cambio, la adenomiosis, que es la hermana, es el tejido endometrial en el músculo del útero. Entonces, eso tiene síntomas, se manifiesta ya de manera más tardía en general. La endometriosis se manifiesta ya en la menarquia, o a veces antes. En cambio, la adenomiosis se presenta más después de los 35 años. Ambas son enfermedades dependientes de estrógeno, es decir, en la mujer en edad fértil, y se pueden ir superponiendo también los síntomas. O sea, una mujer que de más de 35 años puede tener síntomas que se superponen tanto en la endometriosis como en la adenomiosis, como puede ser el dolor durante la menstruación. Bueno, mi nombre es Camila Bendigues, soy kinesióloga y estoy especializada en piso pélvico.
El área del piso pélvico es una especialidad en Chile y a mí me gustó en el último año de mi carrera. Ahí nos mostraron, tenemos un ramo que te mostraba las distintas áreas más allá de deporte, de trauma, de neuro, y ahí descubrí que existía el piso pélvico, las distintas patologías, las más comunes, incontinencia, prolapso, y ahí dije como, me gusta. Y después terminando, busqué, y ahí encontré primero el diplomado de embarazo, y después el de piso pélvico, que es donde ya se abrió como todo el mundo, y después ya seguir como distintas formaciones, como especializándose en los distintos temas. Bueno, se habla siempre del dolor, que es como el síntoma clave, guía dentro de lo que puede ser el diagnóstico de una endometriosis y una adenomiosis. Siempre se enfoca más como en la endometriosis. Pero también hay que entender que no todas las personas con diagnóstico de endometriosis, todas las mujeres van a manifestar dolor o lo van a manifestar de la misma forma, porque hablamos de un dolor que es inhabilitante, que altera la calidad de vida y que obviamente desde ahí ya uno debería tener como un estado de alerta dentro de lo que es la mirada en la menstruación. Pero también hablamos de dolores que se pueden manifestar a nivel de piso pélvico, dolor relacionado con las relaciones sexuales. Entonces, desde ahí, el dolor como una manifestación y sobre todo relacionado con lo que tiene que ver con la parte reproductiva es uno de los primeros síntomas de alerta. Y quizás sumaría que en el caso de la adenomiosis, el tipo de sangrado. O sea, además del dolor, el tipo de sangrados abundantes, pasa a ser también un estado como de alerta dentro de lo que es mirar como un ciclo menstrual ovulatorio dentro de parámetros normales. Eso es súper importante porque nosotros como kinesiólogos no vamos a tratar la enfermedad, ¿ya? No vamos a eliminarte la endometriosis, no vamos a darte medicamentos, pero sí vamos a tratar las consecuencias de esta patología, ¿ya? Porque en el fondo, como está un proceso ocurriendo en el útero, que está cerquita, muy pegado a la vejiga y al recto, nos puede alterar esas funciones y también con el tema de la inflamación y las adherencias nos puede provocar más dolor y más tensión y generar al final una retroalimentación. Entonces nuestro rol es, yo te diría que a grandes rasgos, así como el rol principal o el objetivo principal, es mejorar la calidad de vida, ¿ya? Porque en el fondo nos afectan funciones que son claves para la calidad de vida, la continencia, la actividad sexual, la estabilidad para no tener dolor. Entonces trabajamos en eso, es recuperar o mejorar las funciones para que tengas una buena calidad de vida y además darte como herramientas. Ya nosotros como kines, en general, lo que buscamos es como que tú aprendas sobre tu cuerpo, sobre el movimiento, sobre las funciones y a cómo gestionarlo también, cosa de que en el fondo no seas terapeuta dependiente y uno ayuda en las crisis, en los procesos, pero también tú tienes herramientas para poder ir manejándolo en el día a día y me empezó a sentir esto, entonces ya sé, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer esta respiración, voy a ver qué hábitos tengo que mejorar y ahí como ir apaciguando un poquito los síntomas y que no vuelva a tener una crisis tan fuerte. En la endometriosis tenemos mínima, leve, moderada, severa, dependiendo del puntaje que uno le dé a lo que uno ve, tanto preoperatorio como intraoperatorio. Preoperatorio se ven, por ejemplo, la clasificación en CIAN, la AGL también. La ICIAN es la que más se utiliza, que es una clasificación, el mapeo, que ustedes pueden ya conocer. El mapeo, en el cual uno hace el estudio ya geográfico de la pelvis y determina cómo va a ser la cirugía en esa paciente cuando tiene indicación de cirugía. La adenomiosis también, tenemos difusa, focal, entonces eso va dependiendo de cada paciente. Como le digo, también de manera funcional se puede clasificar en peritoneal, ovárica y profunda. La peritoneal es que es la que afecta a todo el peritoneo, es más difícil de diagnosticar a través de las imágenes, aunque los médicos más expertos pueden diagnosticar eso. La endometriosis profunda se define como la presencia de un foco endometriósico de más de 5 milímetros a contar del peritoneo, o cuando afecta la capa muscular de algún órgano, como la vejiga o el intestino. Y uno puede clasificar, si te das cuenta, hay muchas clasificaciones, pero todo depende de lo que uno esté buscando. Entonces, eso con respecto a la clasificación y otras clasificaciones con respecto al pronóstico reproductivo como el EFI, que
el índice de fertilidad en endometriosis, que hace que uno lo evalúe intraoperatoriamente y determine qué porcentaje de las pacientes van a necesitar técnicas de reproducción o no. Bueno, yo creo que sin duda el conocer sobre el ciclo menstrual ovulatorio es la base de todo esto. O sea, que es importante, es trascendental. Esto debería ser un tema que se habla desde el colegio en adelante, desde la casa en adelante, e incluso antes de que las niñas comiencen a menstruar, tenerlo como base de la información. ¿Por qué? Porque obviamente desde ahí parte el poder observar estos indicadores que nos muestran posibles diagnósticos. Si tú no conoces sobre tu ciclo menstrual, si tú no conoces los parámetros que te muestran un ciclo normal dentro de lo que es como tú lo vives, es muy difícil poder identificar cuáles parámetros están alterados y poder buscar un diagnóstico oportuno. Y esto también es importante mirarlo no solamente desde la paciente o la usuaria, sino que desde el profesional o la profesional que acompaña también a las mujeres o personas menstruantes en su etapa reproductiva, porque muchas veces tampoco se le presta la atención adecuada ni está dentro de las preguntas que se realizan. Y esto es clave para poder tener un diagnóstico oportuno. Sí tiene que saber es diagnosticar y derivar. Ya, tiene que saber de qué se trata la enfermedad y dónde deriva. Eso es lo que tiene que hacer el médico general. También son muy importantes. En mi práctica clínica también llegan muchas pacientes derivadas por matronas. Y en una unidad de excelencia en endometriosis está la matrona y está el ginecólogo. Entonces, y eso hace que puedan derivar, por ejemplo, hay un par de matronas que derivan con muy buen ojo, me derivan pacientes que son fuera de Santiago. Entonces, esas matronas se han dedicado a estudiar y a conocer la enfermedad y son muy valiosas para que la paciente no siga perdiendo el tiempo. Y además, esto requiere tiempo, el entrenamiento para endometriosis. Primero, condiciones propias del ginecólogo con respecto a lo quirúrgico, estoy hablando. Condiciones propias quirúrgicas, o sea, que pueda desarrollar habilidades para la cirugía. Entrenamiento, conocimiento y también en él. Por ejemplo, en la norma de Países Bajos y Alemania, para que un ginecólogo se pueda acreditar como cirujano en endometriosis, tiene que operar por lo menos 50 cirugías, disecar, es una cosa bien específica, pero por lo menos 50 cirugías complejas con un profesor, un proctor, y después debe tener por lo menos 20 casos nuevos al año como mínimo. Eso es lo que está establecido. Lo que sale en la norma de orientaciones técnicas, no estoy de acuerdo con eso, no tiene nada que ver con ese capítulo, pero debe ser, sí, eso es lo mínimo que se establece, y lo encuentro bastante lógico con respecto al tipo de cirugía del que estamos hablando. O sea, una persona debe tener entrenamiento y debe seguir operando, porque si no ese conocimiento, esas habilidades que se desarrollaron se pueden ir atrofiando. Yo creo que estamos avanzando. Si bien falta, sin duda todo lo que tiene que ver con conocimiento del ciclo menstrual ovulatorio tiene que ser parte de esta educación sexual como integral que hoy en día se discute tanto entre las políticas públicas. Sí se ha avanzado bastante. Chile es uno de los países únicos que tiene una guía de salud menstrual a nivel de Sudamérica, y eso es súper importante reconocerlo. Es una guía que es de libre acceso, que está orientado no solamente a los profesionales de la ginecología, sino que a todos los profesionales y personas que acompañan a niñas, adolescentes y mujeres durante toda su etapa reproductiva. Y lo nombro así porque es una guía con enfoque de género, por lo tanto desde ahí yo creo que hay un tremendo avance. Pero nos falta conocerla, nos falta promocionarla y desde ahí entender obviamente todo lo que hay detrás de la salud menstrual. O sea, soy mujer y además sufrí el dolor de tener AENO. Esas reglas abundantes, profusas, como abrir la llave, ¿cierto? Te voy más en así para el piso. Como que abrir la llave y en un río, sentir lo mismo que la paciente siente, o esos dolores como que te estrujan, ¿cierto? Sí me ha ayudado mucho a empatizar, porque a uno le enseñan a empatizar y uno logra empatizar, y los que estudiamos algo de la salud empatizamos
deberíamos empatizar, siento. El paciente espera que uno empatice y uno es empática, pero tenerlo, obvio que me ha ayudado a sentir lo mismo que mi paciente. El desconocimiento del ciclo menstrual yo creo que parte desde varios puntos, de lo que tiene que ver con temas culturales, de cómo se aborda la salud de la mujer y los procesos como reproductivos de la mujer, entendiendo que han sido desde la antigüedad vistos como algo silenciado, visto como algo oscuro, como algo que hay que esconder, de lo que no se habla. Desde ahí tampoco sabemos nombrar las partes de nuestro cuerpo. Lo conversábamos el otro día desde lo que es como por qué a los niños se les enseña y a las niñas a hablar de su cuerpo desde temprana edad, cuando empiezan a conocerlo y pueden conocer un dedo pero no saben mencionar una vagina o no saben mencionar un pene. Entonces desde ahí yo creo que parte este desconocimiento desde un tema social, de no saber abordarlo desde la normalidad que es llevar estos procesos para poder identificar cualquier alteración o patología. También creo que tiene que ver con cómo se lleva la salud desde un enfoque de género. Tenemos súper pocos estudios en lo que es salud de la mujer, tenemos poca evidencia, y cómo se tiende a normalizar, también desde la mirada profesional el foco está en la normalización del dolor, o el no identificarlo como un patrón que puede ser parte de una enfermedad mucho más compleja. Tiene que ver con una cosa cultural, ya principalmente un fenómeno familiar, que tiene que ver con la palabra normalización, en el sentido de que a las niñas le dicen que es normal que les duela la menstruación, porque le pasa a todas las mujeres, y eso después lo escucha de todo su circuito de cariño, que son la mamá, la tía, la hermana, la abuelita, la vecina, y eso hace que la paciente se autoconvenza de que es normal. Y eso hace que después, y con eso llegan al médico y le dicen que no tiene nada, que se acostumbre. Entonces, en promedio, la paciente pasa entre 5 a 15 ginecólogos antes de llegar al diagnóstico. Y eso es bastante tiempo. En cambio, a diferencia de las pacientes que yo ya la he tratado por endometriosis, llega con su hija de 14, 13 años, que llega con un dolor menstrual, con una dismenorrea, a esas pacientes las vemos de inmediato, le pido una resonancia y la de la infanto-juvenil para que veamos cómo podemos tratar la parte anticonceptiva y cuidarla de manera integral de ese momento en adelante. Eso es súper importante porque en el fondo el piso pélvico es un conjunto de músculos, como cualquier otro grupo de músculos. Yo puedo mejorar mis bíceps, los cuádriceps, los glúteos, ¿cierto? Pero es un conjunto de músculos que está en la zona genital, por lo tanto tiene un movimiento que va hacia adentro de la pelvis. No es algo visible, no lo podemos ver, ¿ya? Entonces es súper importante poder evaluar cómo está esa musculatura, primero porque hay un porcentaje importante de cerca de un 25% de que no realiza bien el ejercicio. Tú le pides una contracción y genera un pujo, el movimiento contrario, pero no lo puedo ver. Entonces yo puedo estar haciéndolo mal, pero siento que hay un movimiento. Entonces sí, yo siento que lo estoy haciendo, ¿ya? Entonces creo que lo estoy haciendo bien y puedo estar generando todo lo contrario y empeorar cualquier cuadro. Lo otro es que muchas veces existe tensión en ese piso pélvico. Entonces yo estoy generando un entrenamiento para generar más fuerza y más capacidad de contracción en un músculo que ya está basalmente contraído y no tiene la capacidad de relajarse. Entonces también un músculo que está muy tenso y no se mueve también me genera alteraciones. No solamente es por debilidad, ya puede ser por aumento de tensión o porque el músculo haya perdido esa capacidad de anticiparse, de como aquí me tenía que contraer, ya, entonces se me empieza a alterar eso. Entonces es súper importante que exista una evaluación. La evaluación tiene que ser individual, como te decía, es una evaluación similar a la evaluación ginecológica, puede ser visual, puede ser externa también, pero hay que evidenciar de alguna forma si es que se está haciendo bien esto, con ecógrafo, con el biofeedback, qué sé yo. Entonces para eso tiene que haber una formación adecuada. Es el kinesiólogo el que evalúa la parte funcional de esto, ¿ya? Esto siempre es un trabajo como multidisciplinario a nivel de profesionales de salud, pero la parte del movimiento y la función tiene que ver con el kinesiólogo porque es el que puede dosificar lo que se necesita, ¿sí? Entonces ahí es súper importante que sea, yo puedo a lo mejor haber
enseñar a localizar, verlo, siente, conoce tu peso pélvico, pero ya como un entrenamiento es importante que sepas qué es lo que ese músculo necesita para poder entrenar. Comer mejor, por supuesto, hacer ejercicio, no fumar y finalmente disminuir el estrés, porque las pacientes con endometriosis llegan demasiado estresadas. También entender que han peregrinado muchísimo con su diagnóstico y que el dolor es tremendo. Entonces, llegan muy deterioradas también emocionalmente. Y eso, ese conjunto, esa bombita es muy peligrosa. Entonces uno tiene que ir desmenuzando un poquito, educando al paciente, acompañándole a que eso puede cambiar, explicándole el por qué. Yo les hago dibujos, les muestro fotos, les muestro el intestino, las células, qué pasa en la endometriosis con esas células, porque es importante hacer un cambio, porque cuando uno va y le dicen, esto, y listo, y no te explican, el paciente no sabe, no tiene por qué saberlo. Así que es muy lindo poder ver cómo el paciente evoluciona de un control a otro, con cariño, entregado y con conocimiento, pero con fundamento. Sin duda, matrones, creo que son, sobre todo en la salud pública, la puerta de entrada. Donde llegan las mujeres, las niñas, las adolescentes a preguntar, a cómo iniciar su vida sexual, a todo lo que tiene que ver con sus manifestaciones, es ahí, es como esta puerta de ingreso. Entonces, sin duda, el rol es súper importante, y no solamente desde lo que tiene que ver con el diagnóstico, sino que desde la escucha. Creo que desde ahí parte todo, como una escucha temprana, una escucha oportuna, una escucha consciente, y no cerrar, porque si en el fondo se te cierra la puerta desde el inicio, desde ahí ya empezó el problema. Entonces, si la matrona o el matrona, donde tú llegaste a hablar sobre tu ciclo menstrual, en donde llegaste a decir que te dolía, te dicen, no, fíjate que es normal, toma tus paracetamol, andate para la casa, por tus guateros, desde ahí todo parte mal. Y ahí pasamos años y años entendiendo que es normal y reencontrándonos con este tipo de profesionales. Entonces, sin duda, esta puerta de entrada tiene que ver con escucha, con diagnóstico oportuno, con hacer las preguntas dentro de esta entrevista clínica, y no solamente preguntar cuándo fue la fecha de tu última menstruación, que en general es muy así, sino que conocer de los parámetros, preguntar sobre los parámetros y preguntar de forma práctica. Porque si yo te digo, oye, tu menstruación es abundante, pero ¿qué es abundante? ¿Qué es abundante para ti? Entonces, desde ahí, poder ejemplificar en lo práctico es como donde uno puede tener mayor información, y esta información te va a llevar a tener diagnóstico oportuno, derivaciones oportunas y mejorar calidad de vida. Bueno, ya la paciente que ya tiene el diagnóstico, bueno, primero la felicito por ser tan valiente. Que ojalá las pacientes que tengan el diagnóstico y que puedan ver esto busquen equipos multidisciplinarios que las puedan cuidar. Esa es la palabra clave, que las pueden cuidar en todos los aspectos. Un centro de excelencia de endometriosis es igual a una unidad de dolor crónico y de otras enfermedades crónicas, que tiene que ser una unidad multidisciplinaria. Tienen que buscar eso. Tienen que buscar, lamentablemente es poco, pero existe, hay gente que está haciendo muy bien las cosas. Entonces, una unidad tienen que buscar eso, tienen que apoyarse en gente experta en psicología, en terapias complementarias, en unidad de medicina reproductiva, y ver dónde hacen bien las cosas, y no tomar decisiones a la rápida, no tomar decisiones a la rápida, sino que apoyarse de grupos como este, que se apoyan, dan información, que son muy, muy, muy importantes dentro. Ustedes son muy importantes en la unidad de endometriosis. Yo siempre incluyo los grupos de apoyo en un centro de endometriosis, donde se pueden derivar, asesorar, orientar a las pacientes que pueden andar un poco desorientadas con respecto a la enfermedad. Porque obviamente la paciente ahora todo es más fácil el diagnóstico de la endometriosis. Porque tú pones inteligencia artificial, le pones dolor durante la menstruación, lo primero que sale la endometriosis. Va a ser más fácil. Más fácil. Por eso yo les recomiendo que que no pierdan la fe, que sigan insistiendo. Siguen saliendo tratamientos nuevos. No salen tan rápido como uno quisiera, pero salen. Se apoyen de equipos médicos multidisciplinarios que realmente se esfuercen en mejorar cada día.
Pucha, yo creo que un buen mensaje es el autoconocimiento y el tomar acción. Porque hay muchas cosas que si bien dependen de otros, tienes muchísimas herramientas que dependen de ti. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Yo no me voy a sanar la endometriosis, si necesito una cirugía obviamente ya no es algo que depende de mí, pero nosotros como seres humanos tenemos muchas herramientas para poder enfrentar distintas cosas, ¿ya? Y a veces eso se puede ver muy abrumador, porque como que uno cree que hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces tengo que aprender mucho, pero con el autoconocimiento, como con la corporalidad, uno puede tener una gama infinita de posibilidades y de verdad de sentirte mucho mejor, ¿ya? En general es como no perder la confianza, aumentar la confianza en uno y tampoco ser idealista, creo yo. A veces uno obviamente tiene como la ilusión de que todo sea 100% y se me quite todo, ¿cierto? Entonces como no logro un 100%, a veces viene la frustración, pero siempre es como ir, más que mirar el final de la escalera, es ir viendo como cada escaloncito te va ayudando y te va generando cambios que son importantes y que a veces uno los minimiza, pero después los ves cómo te cambiaron y en realidad es bien distinto. Que crean en ellas, que crean en su cuerpo, que crean en las manifestaciones, que no porque todos los exámenes salgan buenos quiere decir que estamos bien. Si me duele, si me siento mal, si tengo incomodidad, si siento y sé que algo no está bien, hay que seguir buscando hasta que alguien tenga una respuesta. Porque si estás con dolor, no está todo bien. Entonces, los exámenes son parámetros, pero no son muchas veces el diagnóstico. Entonces, desde ahí creo que es súper importante creer en ellas y buscar información sobre los procesos. Y desde ahí, obviamente, buscar profesionales que acompañen los procesos de esta manera. Sin duda, yo creo que la endometriosis y la adenomiosis son enfermedades de especialidad. Dentro de lo que es la ginecología en general y la matronería, se puede aportar, se puede guiar, se puede encaminar, pero la endometriosis y la adenomiosis requiere acompañamiento de especialistas y requiere de equipo multidisciplinario. Eso, sin duda. Y yo creo que por más que lo sientan, no están solas. Yo creo que eso sería como la base. Y que un poco ha sido como el móvil que he tenido desde mi ser y desde mi actuar en lo profesional y como persona. Porque creo que de ahí parte mucho. Es como sentirse sola, sentirse no escuchada, sentirse hasta la creencia de que están locas, desde lo familiar hasta lo profesional. Entonces yo creo que desde ahí parte el móvil. Sentir que no están solas y hacer valer lo que obviamente para ellas es un tema que hay que acompañar y abordar desde todos los ámbitos, laborales, estudiantiles, familiares, personales, pareja. Esto no se remite solo a un acompañamiento profesional. Que estén tranquilas, que traten de no preocuparse, sino ocuparse de su enfermedad, que se entiende que muchas veces cansa, agota, duele, pero que habemos personas y todo un grupo humano tratando de poder ayudarla y que se pongan en nuestras manos, no solo como profesionales, sino que hablo de ustedes como asociación, de muchas personas que están alrededor, de que en el fondo se aferren a ustedes, como a este buen árbol, porque no van a estar, nunca se van a sentir solas. Eso, que busquen ayuda, que no tengan miedo y que es mejor consultar una segunda opinión que quedarse con un tratamiento que no es el adecuado. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Hola, soy Carolina Quesada, fundadora y presidenta de la Asociación APH. Yo soy Maura Cáceres, presidenta de la Comisión de Ética de la Asociación APH. Y hoy queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este documental, a cada profesional que participó orientándonos con sus respuestas y a cada persona que valientemente decidió compartir su historia. Queremos que este documental sea otra oportunidad para poder visibilizar nuestra realidad. Y mantener así el compromiso de Asociación APH de continuar compartiendo caminos.